En la época precolombina, las primeras leyes de las que se tiene conocimiento en nuestras tierras fueron leyes agrarias, traídas del norte por pueblos chorotegas en náhuatl, entre los siglos V y VII de nuestra era. Posteriormente, como consecuencia de las primeras concentraciones urbanas, surgieron normas relacionadas a la propiedad. La tierra era eminente de propiedad comunal y se dividía en unidades agrarias, las cuales eran distribuidas por el Consejo de Ancianos, llamados calpullis. Consistía en una agrupación de familias que trabajaba comunalmente la tierra. De la cosecha que producían tenían que dar parte al edo, otra a los templos y otra al jefe calpulli. En esta época, el principio de la validez del derecho emanaba de la voluntad divina. La ley debía ser obedecida porque representaba la voluntad de los dioses. Había un sumo sacerdote que se encargaba de los castigos y sacrificios. También decía ser el representante de la voluntad divina aquí en la tierra. Se destacaron las llamadas 80 leyes de Netzahualcoyoltzin. Ejemplo de estas leyes, ley número 8, al que acogiese, amparase o encubriese a algún enemigo en tiempo de guerra, fuese noble o plebeyo, pena de muerte, despedazado en medio de la plaza y entregado sus miembros a los plebes para juguete e irrisión. Escrita por el licenciado Mariano Beitia en México 1836, tomo 2, página 421. Entre las que sobresalían normas que garantizaban tanto el derecho a la vida como algunas garantías individuales. De la misma forma se castigaban los delitos como el homicidio, el robo y la estafa. Igualmente el irrespeto a los padres, la violación y el rapto. No se hacía diferencia entre autor, cómplice y encubridor, y el castigo era mayor para quien pertenecía a una clase social superior. La justicia era administrada por 12 ancianos, 6 pertenecientes a los nobles y 6 a clases populares. Un juez de tiempo completo estaba dedicado exclusivamente a la administración de justicia. Presidía este tribunal. Este juez tenía que demostrar su integridad y eficiencia, manejo de su cargo, ya que sufría pena de fuerte castigo si se demostraba lo contrario. Este juez mayor contaba con 2 asistentes para realizar sus funciones. Un encargado de las notificaciones y otro encargado de los aspectos administrativos del tribunal. Él dictaba su sentencia, la cual podía ser apelada ante el presidente. Era lo más parecido a la actual Corte Suprema de Justicia. En la época colonial, durante la conquista, en muchos casos, la justicia fue ejercida por acción directa de los conquistadores, sin ninguna ley o norma de por medio. El capitán general o el oficial mayor rango deberían resolver los conflictos o impartir las penas, por sí y antes asistido por 2 o 3 principales ayudantes, aunque muchos de ellos después tuvieron que responder por sus actos en los juicios de residencia. Las leyes de Burgos 1512 constituyeron el primer código general que reguló la condición y tratamiento a los nativos. Los indígenas tenían libertad legal limitada por restricciones racionales y culturales que les imponían los conquistadores. Posteriormente fueron fundados los cabildos. A imagen y semejanza de los existentes en España, los cabildos tenían funciones judiciales y administrativas. El alcalde ordinario del cabildo tenía planes, funciones y administrativas. El alcalde ordinario del cabildo tenía funciones para administrar la justicia. Por sobre su voluntad se encontraban corregidores, gobernadores y alcaldes mayores. En los cabildos existía un procurador general, encargado de tramitar los litigios
que se veían envueltos los pobladores del municipio. Con el tiempo surgió en el cabildo la figura del defensor de los indios, quien asumía la defensa de los indígenas cuando estos se encontraban involucrados en algún litigio. Este defensor debía ser abogado y ser nombrado por la audiencia. Durante la época colonial desaparecieron en Nicaragua los juicios orales y fueron sustituidos por los juicios documentales o escritos, que sobreviven hasta nuestros días. Los virreinatos, en los cuales se dividían las colonias españolas de América, se subdividían a una vez en capitanías generales para administrar justicia en las capitanías. Se crearon las audiencias, organismos judiciales superior administrados por un presidente y varios oidores, que decidían en apelación sobre los fallos de los corregidores, alcaldes, cabildos y consulados. Del fallo de la audiencia no había apelación más que ante el Consejo de Indias, creado por el rey en 1574, y que juzgaba las infracciones de ley y los abusos de poder en su máxima instancia. Además tenía funciones de cámara de consulta y asamblea legislativa. En el caso de la provincia de Nicaragua, esta estaba sometida a la jurisdicción de la audiencia con fines que funcionaba en la ciudad de Gracias, en Honduras. Luego se trasladó a la sede de la Capitanía General y quedó establecida como la Audiencia de Santiago en Guatemala. Asimismo, existía un alcalde mayor en Nicoya y 5 corregidores a cargo de los indígenas de El Realejo, Monimbó, Sébaco, Sutiaba y Chontales. Todos ellos tenían funciones gubernamentales, judiciales y militares. Durante los últimos años de la colonia española se promulgaron 2 constituciones por parte de la metrópoli, que fueron determinantes en nuestras tierras. La Constitución de Bayona, promulgada en julio de 1808 en plena invasión de Napoleón a España, fue la primera carta magna que tuvo la Nicaragua preindependiente. El artículo 98 de la Constitución de Bayona decía: la justicia que administra en nombre del rey por los tribunales en el mismo establece y se suprimen los tribunales que tenían atribuciones especiales. Establecía un ministerio de justicia, jueces, conciliadores, juzgadores de primera instancia, un tribunal de reposición y una alta corte real. El derecho de perdonar solamente lo concedía el rey. 4 años después se promulgó la Constitución Cádiz, heredada por unos años a la provincia de Nicaragua tras la independencia de esta Carta Magna. Concebía que cada provincia de América tenía representación en las Cortes de España. Asimismo, creaba el Supremo Tribunal de Justicia en su artículo 259, que contenía las funciones de examinar las listas de las causas que deben remitirles las audiencias para promover la pronta administración de justicia. Establecía que las leyes eran las mismas para todo el reino. En la época independiente, fue en 1824, se promulgó la Constitución que regía en la República Federal de Centroamérica. Debido a las constantes guerras de esa época y a la situación anárquica reinante, esta carta fundamental no entró en vigencia. El 8 de abril de 1826 se promulgó una Constitución que en su artículo 44 textualmente decía: el Poder Judiciario reside en tribunales y jueces nombrados según previene esta Constitución y las leyes. El artículo 113 otorgaba a tribunales y jueces del Estado el ejército del Poder Judicial y la potestad de aplicar las leyes en las cuales civiles y